Dios bendiga la vida de todos los que han venido, como los que se han conectado en este momento. Continuamos en esta serie que el Señor nos trae, las casas, visitando las familias y viendo la obra poderosa de Dios, porque es una obra poderosa lo que Dios está efectuando y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomarnos de la mano del Señor cada día y creer lo que el Señor ha determinado para nosotros. Hay que tomarnos de la mano de Dios. Es un tiempo donde Dios demanda una fe mayor, una fe. Hay que creerle al Señor, hay que determinarnos por Él y hay que ser sensibles a la voz de Dios. Lo que el Señor nos diga que hagamos, lo debemos hacer. Sensibilidad en el oído para poder lo que el Señor establezca, poder ejecutar lo que Él quiere que nosotros ejecutemos. Y vamos a entrar en un tema estamos tratando sobre las cárceles del alma. Muchas veces tenemos en el alma situaciones, carencias, luchas, y Dios quiere sacarnos de todo encarcelamiento, de cualquier situación que no permita que el nombre de Dios sea glorificado. Muchas veces cargamos con herencias o con situaciones. Entonces Dios quiere que nosotros salgamos. Y así como decía el Señor, siento de Dios que esta casa entra en un tiempo nuevo y que Dios va a ensanchar, veía un lugar ensanchado, un lugar grande donde Dios los va a mover, un lugar donde viene ese movimiento. Mira, siento el poder de Dios. En este momento está la presencia de Dios y es un sí para ustedes, una respuesta de Dios para ustedes donde Dios los lleva, los va a sacar porque siento el levantamiento de Dios para tu vida, para tu vida, para tu casa, para ustedes, una casa sacerdotal donde Dios los lleva más allá y en ese movimiento de fe van a ver un respaldo de Dios poderoso, poderoso. Entonces entramos en esta palabra porque tratábamos con el tema pasado que era la religiosidad y cómo todos en algún momento vivimos, salimos de la Iglesia Católica, de muchas cosas religiosas. Y ahora vamos a tratar este tema sobre el perdón. Es un tema muy importante donde nosotros tenemos que abrir nuestro corazón porque aunque nosotros estemos en la iglesia, aunque nosotros hayamos conocido al Señor, aunque llevemos muchos años de repente en la iglesia, hay situaciones que se nos cuesta de repente perdonar o hay áreas todavía heridas. Entonces, el Señor nos quiere sacar de toda cárcel de rencor, de toda cárcel, de repente donde hemos quedado, de una infancia que fue dura, de algo que sucedió en nuestras vidas, situaciones en las cuales no hemos podido olvidar, cosas que quedaron marcadas en nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo Dios nos saca de toda cárcel de rencor, de toda cárcel de dolor, de toda cárcel de tristeza. ¿Cuántas vidas aún recuerdan muchas situaciones con dolor? Y es necesario que nosotros perdonemos de todo corazón. Entonces, en Mateo 18, el capítulo 18, el versículo 21-22, se acerca Pedro. Mira, Pedro se acerca al Señor Jesucristo y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si él peca contra mí? ¿Cuántas veces? 70 veces, 70 veces que... Hasta 7 veces, le dice él. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Le contestó Jesús en un día, o sea, 70 veces 7. Es necesario abrir el corazón. Y más cuando venimos de pronto a herencias vimos a unos padres de pronto endurecidos, que tenían o vivieron circunstancias difíciles y en un hogar la mamá duraba por ahí 3 meses sin hablarle al papá y se creció así. Conocido familias que entre hermanos no se hablan, pasado un año, pasado 2 años, y si se encuentran es como si fueran enemigos. Entonces, Satanás siempre va a intentar levantar paredes divisorias dentro del hogar. Vemos un hijo que se encierra, que no sale, que se encierra, que cierra las puertas, que no escucha, que tiene problemas para perdonar. Entonces es necesario. Estamos en Mateo capítulo 18, del 21 al 22. Y, y, y él
el enemigo siempre va a levantar esas paredes para aislarnos. Por eso que dice el Señor, que no se oculte el sol sobre nuestro enojo. Y en el hogar nosotros vivimos muchas situaciones duras porque son dos caracteres, dos crianzas diferentes, dos temperamentos distintos, todo. Entonces, ¿qué manda el Señor? Que cero orgullo en el hogar. Mateo 18, 21 al 22. Cero orgullo. Y cuando venimos de familias orgullosas nos cuesta ceder, nos cuesta de repente dejar que la otra persona sea la que lleve o la que diga las cosas, sino que tenemos que imponer lo nuestro. Y hay que luchar contra ello. Hay que luchar contra toda pared divisoria. Entonces, ¿cuál es la raíz del rencor? La raíz del rencor es el orgullo. Me cuesta perdonar porque tengo un orgullo. Y si nosotros vamos viendo y vemos también la religión y vimos todos los otros pasados, las emociones, hay una raíz fundamental que es el orgullo. Ese orgullo es el que no nos deja decir, bueno, tú tienes la razón, sí, aunque la tenga uno o aunque es negarse, es callar, es bajar la cabeza, eso cuesta. Nos cuesta porque hay orgullo, pero hay que identificarlo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros identifiquemos cuál es la raíz de lo que no me deja perdonar. Lo mucho que te hicieron, lo mucho que te dolió, algo que fue tan trascendental en tu vida que te dolió y tú no puedes perdonar eso. Y has quedado en una cárcel de dolor, en una cárcel de recuerdos, en una cárcel, pues Dios te quiere sacar de allí. Dios saca a sus hijos de allí. Y recordamos a la vida de José, vemos cuántas cosas José vivió, cuántas cosas José tuvo que caminar. Y él con sus propios hermanos, no fue una persona extraña la que le hizo el daño, sino fue su propia familia. Si tú has sido herido con tu propia familia, es el tiempo de perdonar. Es el tiempo de perdonar todo y de no convertirnos en jueces de nuestros hermanos, aunque fallen. Entonces, si nosotros nos paramos en el punto de que todos somos humanos y vemos, como dijo el Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que mucha gente no sabe lo que hace, aunque hiere, aunque destruya, aunque acabe, son instrumentos muchas veces de Satanás para dañar una casa, una mujer que se mete en un hogar para dañar, no piensa que lo está haciendo justificada por algo, piensa que de pronto la mujer no se merece ese hombre o viceversa, el hombre cuando llega a un hogar y a destruir todo eso. Ahí es el punto donde nosotros tenemos que pararnos y ponernos en el camino del Señor, en los zapatos de lo que el Señor quiere, meternos en esa vida espiritual y decirle, Señor, ayúdame a perdonar. El perdón es totalmente divino. Eso no es humano, no es de esta carne perdonar. Así que no lo busquemos en nuestra carne porque sería un ejercicio religioso. Voy a perdonar, voy a perdonar, voy a perdonar, apenas lo veo. Me cruzo, me voy, me hago otra cosa, se me tuercen las tripitas. ¿Por qué? Porque es un ejercicio religioso. Así que hay que pedírselo al Señor porque viene totalmente divino. ¿Quién nos enseñó el perdón? El Señor. Él fue el que nos enseñó el perdón. Solamente de Él viene el perdón. Y yo sé que Dios nos va a tocar las fibras más íntimas del corazón. Así que abramos nuestro corazón porque todos en algún momento hemos sido heridos. Todos, todos. Mira, en una infancia difícil, cosas que sucedieron que de repente tú te preguntas, pero ¿por qué me pasó esto? ¿O por qué sucedió esto en mi casa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué suceden estas situaciones? ¿Por qué no piensan más en los hijos de repente? Yo lo pensaba cuando mi papá y mi mamá se divorciaron y yo pensaba cuando era pequeña y mi mamá se enamora de otra persona y se va. Y eso sucede en la misma iglesia, dentro de la misma iglesia, o sea, cosas que tú dices, eso nunca debe pasar, nunca debe suceder. Y pasan estas situaciones y mi madre sucede, pasa eso con ella y abandona el hogar y se va. Queda uno en un mar de tristeza y más cuando uno es niño, porque éramos tres pequeños, tres grandes y mis hermanas nos cuidaban a los tres pequeños.
Entonces, al quedar allí, uno dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esto? Si todo parecía también, ¿qué pasa? Lo primero que es fracturado es la fe. Pero cuando se tiene una comunión con Dios, el Señor te habla y te explica. Mientras cuando no se tiene una comunión con Dios, pues uno queda ignorante de todo, como sumergido en la carne, en el dolor, en la tristeza. Cuando el Señor me hablaba y Él me decía, no, esto sucede por esto, porque era la parte más frágil del hogar. El enemigo siempre se va a meter por la parte más frágil, porque mi madre ella de repente trabajaba mucho y estaba todo el tiempo ocupada. Entonces mi papá hacía devocional a las 4 de la mañana y él de pronto le decía, vamos a orar. Nos levantaba a todos a orar, a enseñarnos la Biblia porque era el único tiempo que tenía. Y yo recuerdo, era demasiado chiquita, pero él levantaba desde el más grande hasta el más chiquitico. Y nos sentaba allí y recuerdo cuando él le decía, ven para que oremos, le decía a mi madre, y ella, no, yo estoy cansada, yo tengo que ir a trabajar, yo me levanto ahorita más tarde, vaya usted ore, ay, deje ser cansón, o sea, todas las cosas como en los conflictos, y no proveía para el espíritu. Entonces, al no proveer para el espíritu, nuestra carne está más fortalecida. Si no oro, si no me meto con Dios, voy a tener mi carne viva. Si tengo inconformidades con mi esposo, va a llegar y va a aparecer el enemigo, va a mandar una persona que va a llegar y va a aparecer y me va a endulzar el oído. Entonces y la fragilidad mía, porque si no oro, si no me meto con Dios, no tengo una comunión, voy a estar allí. Eso sucedió. Entonces Dios me hablaba y me decía, era la parte más frágil del hogar. Aunque adoraba, aunque estaba en el altar, mi mamá adoraba y estaba en el altar. Entonces se metió por el lado más frágil. A ver esa ruptura, toda la casa es tocada. ¿Quiénes quedan directamente allí? Los hijos quedan expuestos, porque de la ruptura de un hogar, los hijos quedan totalmente expuestos. Así que en ese momento con heridas, con muchas cosas de niños, con abandono, porque se siembra una raíz profunda de abandono. Y hay que luchar contra eso. Y lo primero que me decía el Señor era, tú no eres juez de tu mamá, perdónala, ámala. Por eso cuando nos volvemos a encontrar con mi madre, pasado 3 años, que la volvemos a ver después de que ella vuelve a aparecer, yo no tenía ningún dolor en mi corazón, porque ya Dios había trabajado conmigo. Mientras de repente en mis hermanas o mayores sí había una recriminación, había fuerte, hubo un conflicto fuerte, porque no había como esa sensatez o entendimiento. Y también porque hay corazones que no todos los corazones son perdonadores. Hay corazones que dejan pasar la ofensa rápidamente, pero hay corazones que no. Hay corazones que son de repente, se puede decir, orgullosos. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo orgullo? Y yo centro mucho que todo es orgullo. Porque cuando tú te pones en que me hicieron, me dolió, sí, te hicieron, te dolió, pero levántate, vamos y da otra oportunidad más. Al que Dios te lastimó, no está preso del demonio, preso de lo que hubiese sido en el momento. Suelta eso. Cuando tú te fijas que hay un enemigo espiritual por encima. ¿Quién quería destruir el hogar? Satanás. Sabía el propósito y todos los hijos de propósito y todo lo que venía. Entonces siempre va a haber un enemigo espiritual y cuando tú te fijas en ese enemigo espiritual de que te quitas los ojos de la carne, quitas los ojos de ese instrumento del que hirió, de lo que dañó. Simplemente fue un instrumento. Entonces esa persona que te hirió, esa persona que te abandonó, esa persona que te lastimó, estaba influenciado por algo atrás. Sí. Algo que siempre ha querido destruirte, algo que siempre ha querido dañar. ¿Y a qué vino el demonio? El demonio que vino a matar, a hurtar y a destruir. Y no solamente es robar bienes, es robar el amor de un hogar. Es robar la paz de una familia.
Es robar el amor entre los hijos y los padres. Por eso uno tiene que estar así, pero pendiente, con el radar puesto. Que nada nos separe, que nada, no, yo estoy viendo que aquí hay algo que nos está separando, que nos está dividiendo, aquí hay algo, aquí hay una influencia, aquí hay algo más, hay que levantarnos en el poder de Dios, tenemos que orar, tenemos que unirnos más, no nos vamos a dejar separar, no vamos a dejar dividir, no son dos opciones, es una sola opción y estamos los dos en esto. Entonces es eso, es cerrar brechas. Pero cuando no se cierran las brechas, sino que se sigue ahondando las heridas y más heridas, se crea una caparazón peor de dureza. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha más. Y nosotros tenemos, por eso el Señor le habla aquí, tenemos que estar muy claros. ¿Qué quiere el Señor? El perdón sí o sí. Claro. Ese es el mandato. Sí o sí el perdón. Tú me vas a servir si tú perdonas. Tú vas a poder crecer espiritualmente si tú perdonas. Si tú me amas, perdonas. Nadie puede decir, amo al Señor y aborrezco a mi hermano. Porque es un mentiroso. Lo dice en el libro de Primera de Juan. Entonces, cuando no podemos perdonar, hay que humillarnos delante de Dios porque estamos en una cárcel. Hay cárcel allí. Aunque estemos en la iglesia, aunque vayamos todos los domingos, aunque, mire, levantemos las manos, no sepamos la Biblia, mire, yo me sé tantos versículos, me sé todo esto, me sé aquello. Entonces, ¿qué veía yo de pronto en mi casa? Mi padre era más, se bajaba más, perdonaba más, daba más fruto en ello. De repente mi madre, por el orgullo que mantenía y la posición de defensa que ella tenía, no se bajaba. Y en realidad tú te das cuenta, y los hijos siempre se van a dar cuenta, quién maneja un nivel de orgullo más que el otro. ¿Quién en casa? Y ese es el testimonio que nosotros debemos de levantar siempre, de ser humildes, de bajarnos, de perdonar, de olvidar, ya pasó y vayamos, no saquemos el repertorio. No se perdona cuando se saca el repertorio. Es que usted me hizo, es que se acuerda cuando esto, es que mire lo que pasó, es que usted y tenía tal ropa y era tal día y se acuerda que estaba lloviendo y no sé qué, y usted míreme y aquello, todo es, hay personas así. Yo recuerdo, y usted por qué no hizo eso, y usted por qué no me dijo, y usted por qué no. Todo eso es un montón de cosas que se han guardado adentro, muy adentro. Es como si nosotros tuviésemos la basura y no la sacáramos en un mes. Allí, a montón en un solo lugar. ¿Qué va a aparecer? Van a aparecer gusanos, va a aparecer de todo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que rompamos todo eso, pero primero que trabajemos en el orgullo. No siempre tenemos la razón. No siempre se tiene la razón. No siempre se debe ser la última palabra, debe ser la mía. No, porque eso es orgullo. Se tiene que esperar, tú qué piensas, tú qué crees, para yo bajarme, para poder dignificar también a la otra persona. Que haya una dignificación. Pero cuando hay orgullo, entonces se pone por encima. Y lo último mío es lo que yo digo. Y lo que yo hablo debe de ser lo mío. Y ese orgullo va ligado a la soberbia. Entonces, Dios mismo va a quebrantar ese orgullo. Lo va a quebrar. Y nos va a enseñar que no siempre tenemos la razón. Con errores. Porque muchas veces la otra persona puede ceder por la humildad. Y eso ha pasado, se cede, pero Dios mismo le enseña, mira que no era como tú decías. Mira que no es como tú dices. Así que hay que aprender más, ser más oidor y sensible a la voz de Dios. Y saber de que todos en algún momento estamos expuestos. Sí. Tenemos una exposición a equivocarnos porque somos carne. Sí. Porque nosotros no siempre, no tenemos la perfección, no siempre tenemos todo
controlado. Hay quienes se esfuerzan por controlar todo y cuando algo se sale de control, se estresan. Cuando algo no lo pueden controlar. Y eso es parte del orgullo también. Porque no siempre tenemos el control, el dominio de todo. Hay que saber delegar, hay que saber apoyarse. Todo eso es parte de la humildad. Hay que saber pedir consejo, saber escuchar. No, mira, a mí me parece tal cosa. Vamos a oírlo, vamos a escucharlo, vamos a asimilar lo que también nos dice. Porque la palabra lo habla claramente, que en la multitud de consejeros allí está también el consejo sabio. Entonces aquí se acerca Pedro y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pues el Señor se va más allá que 7, porque Él le dice hasta 7 veces. Le digo, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Una cosa que, mejor dicho, perdona, 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 elevado a la potencia del perdón. Texto también en los evangelios habla, donde Él dice, el que te pide, dale. Si te pegaron en una mejilla, ponga la otra. Ay, pero no, yo no soy masoquista. Yo no, eso era el Señor, porque es que el Señor es que no, eso era el Hijo de Dios. No, pues nosotros también somos hijos de Dios y tenemos a Cristo en nuestras vidas y nosotros tenemos que testificar de ese amor, de ese perdón. No, pero es que no debemos de ser, dice, mansos pero no mensos, muchos dicen. Mansos pero no mensos, yo no puedo. Y no es así. Señor es manso y manso es. Que nuestras respuestas sean mansas. Si sabemos que hay algo que va a detonar, que va a haber un detonante, es mejor callarnos. Porque se levanta esa contienda, se va a levantar. Así que estamos puestos, mira, hay un tamizaje de Dios donde dice, si tú te dejas ayudar, yo te voy a dar, te voy a ensanchar tu corazón y vas a poder perdonar como yo perdono. Y vas a salir de toda cárcel de dolor, porque el primero que es libertado de una cárcel de rencor es uno mismo. Es el primero. El primero que es libre. Si tú miras, mira, el trasfondo de las situaciones. Dios quiere que tú mires cualquier cosa que haya pasado en tu vida y tú mires el trasfondo de las situaciones, de todo lo que tú pudiste haber vivido y ese trasfondo tiene algo allí, fuera de que hay un mundo espiritual que te quiere destruir, que te quiere acabar. Un mundo espiritual que está al acecho, buscando en qué momento ya tú te salgas, tú no ores más, tú hagas tu vida. Mira que es que no has visto nada y te lanza dardos. ¿Qué haces tú? Mira tantas situaciones, mira lo que estás viviendo, tanta lucha y nada. Y empiezan los dardos a llegar. Y fuera de eso, esas luchas internas se acumulan con las luchas externas. Entonces, si tú no te metes con Dios, si tú no le dices, Señor, ayúdame, porque aquí los discípulos siempre iban a Él, así que nosotros tenemos a dónde ir y tenemos un ejemplo que fue que al Señor lo menospreciaron, le hicieron, Él se daba, servía, amaba, pero nunca se negó a hacerlo y nunca le decía, ¿usted va a la sinagoga o no va? Eso. Acordémonos de la religiosidad, lo vimos ahorita pasado. Él hacía bienes a los hombres y nunca decía nada. Nunca ni siquiera se acercaba a preguntarles la vida, porque hay quienes se acercan a ti o te llaman es a preguntarte la vida, a ver cómo estás tú, cómo no sé qué, para ver qué deducen. Sí. Que deducen y la investigadera para poder que deducen de tu esposo o de tu vida o del conflicto que tú tengas en tu casa, y eso no lo vemos haciendo a Cristo. No vemos al Señor ahí en esa investigadera, no, sino que Él iba suministrando de su poder y con un ejemplo y un testimonio. En el Salmo 32, el versículo del 3 al 5 dice,
David fue un hombre que tuvo que perdonar muchísimo. Un hombre perseguido, un hombre que ni siquiera sabía por qué lo estaban persiguiendo, la verdad. Un hombre que tuvo persecución porque es un sello. Es un sello de los hijos de Dios que te van a perseguir, te van a envidiar, te van a celar, te van a intentar, porque el enemigo, hay una guerra mientras tú estás allí plantado en el Señor. Todos se van a levantar los enemigos de la oscuridad de las tinieblas. Hay una guerra espiritual. Así que lo que pasa en tu vida tienes que verlo más espiritualmente y no naturalmente. Entiende que tus enemigos no son naturales, no es tu esposo, no es tu suegra, no es, qué sé yo, los hermanitos, no es la gente que vive ahí en tu casa, no. Los enemigos tuyos son espirituales para que tú puedas desenfocarte de que hay una guerra espiritual, que hay una guerra. Y esa guerra espiritual va a intentar venir a hacerte bajar los brazos, porque va a usar la boca del que sea. Va a intentar, mira, usó la boca de Pedro, pero, tal cosa no te suceda, ten misericordia de ti. Hasta voy a usar la boca de alguien para sobarte la carne. Ay, no sufras tanto, mira, no, nadie te considera, no, eso tú cómo haces, no, mira, tienes que saber discernir quién te habla. Sí. Dios no habla así, Dios no soba la carne. Dios nunca, tú ves al Señor y Él nunca venía ahí a sobar la carne de nadie, sino a alinear al propósito, a avanzar, a seguir, a dar las fuerzas nuevas. No, levántate, sigue, prosigue, mira, párate. O sea, a levantarse y a seguir y con ejemplo. Entonces aquí en el Salmo 32, David habla, mientras guardé silencio, mis huesos, 32, versículo 3 al 5. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hay un poder en la confesión, mis amados hermanos. Hay un poder. Hay un poder en abrir nuestra boca, en confesar al Señor, Señor, no soporto esto, no he perdonado esto, recuerdo esto, tengo un dolor profundo, me siento así, me siento así, Señor. No puedo aparentar con Dios, sino que voy a confesar, voy a romper toda dureza de mi corazón. Enséñame a mirar a esta persona con tus ojos, como tú lo miras. Enséñame, Señor, enséñame a amar con tu corazón. Dame tu corazón, yo quiero tu corazón. Quiero un corazón perdonador, un corazón que da segundas, terceras oportunidades. Un corazón que no se cierra, sino que se abre. Ese es el corazón. Porque ¿qué pasa cuando se guarda y al mismo tiempo se tiene una posición de que todo está bien, no pasa nada? Pues nos secamos. Dice que los huesos se secaron y hubo un lamento interno. Por eso muchos rostros vemos de gente amargada que tú ves y tú dices, Dios mío, está cargado, esa vida tiene una amargura, esa vida tiene un dolor profundo, tiene una tristeza, no ha podido soltar algo o una tristeza profunda. Tú lo ves en los rostros, tú ves la mirada, en la mirada, tú ves el alma, porque los ojos es la ventana del alma. Tú miras en los ojos, tú miras en el rostro. Cuando una persona está en una cárcel, cuando una persona está agobiada, cuando tiene una tristeza, cuando no ha podido perdonar algo, porque muchas personas aún tienen hasta rabia y rencor contra Dios mismo. Sí. Y se levanta una enemistad contra, pero ¿por qué no actuó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no? No reconociendo de que nosotros somos polvo de la tierra y que Él es el Dios todopoderoso y que Él es soberano y que Él lo que hace y lo que permite es porque Él es Dios y porque Él es el creador.
Entonces nadie puede altercar contra su creador. Nadie puede altercar. ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no? Antes lo bendices. Yo quiero que le carga un rayo. Yo quiero que lo parta. Yo quiero que... Hay gente así, muchas personas así. Y antes lo veo es bendecido, levantado. Antes lo veo es prosperado. Yo quiero es que, mejor dicho, gente así. Y lo que veo es diferente. Porque Dios no actúa como nosotros actuamos. Dios no se deja tentar por el mal, ni provocar por el mal. Él no actúa por el dolor de nadie, ni por la tristeza de nadie. Él no actúa así. ¿Cómo va a dejar Dios viuda a una persona con tantos niñitos, con los niñitos? ¿Por qué se llevó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo dejó? Porque el Señor sabe por qué lo hizo. Él sabe lo que sucede y antes de que suceda tal vez algo peor o pierda la salvación esta vida, no sabemos qué iba a ser después. No sabemos esa vida que iba a ser después y podía perder la salvación. Es así. Podía perder la salvación. Sí. El testimonio de Gigi Ávila con la hija que la mató el esposo con 65 puñaladas. Y le dijo Dios a él, era Satanás, tomó la vida de ese hombre y te veía, era a ti ahí en lugar. La tengo que dañar, la tengo que dañar. Pero Dios le mostró que la hija iba a perder la salvación, iba a cometer una situación después. Entonces Dios sabe por qué, cómo, cuándo. Nosotros tenemos es que humillarnos. Y lo que no entendamos, decirle, Señor, no lo entiendo, pero tú lo sabes todo. No entiendo y mi mente es tan limitada, tan pequeñita como una alberjita. O sea, y lo tuyo, tú eres tan grande. Dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Y antes de repente de nuestro esposo, ser nuestro esposo, de tu familiar, ser tu familiar, es hijo de Dios antes, nació primero de Dios. Todos son prestados, todo lo que nosotros tenemos, hasta nuestra propia vida le pertenece a Él. No podemos tomar autoridad contra nuestra propia vida. No podemos decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello y tratar de hacer, a veces somos tan arbitrarios que ni siquiera le decimos al Señor cómo hacer las cosas. Señor, yo debería hacer esto, Señor, hago eso, Señor, me expongo. ¿Cuánta gente expone su vida? Se va a todos esos juegos, muchas cosas en un parapente, no sé qué, exponiendo su vida y lo que terminan es en desgracia. ¿Han visto ese matrimonio que en una mesa salió y se metió entre dos montañas altísimas que porque ser la boda del año y se cayeron de allá? Con una mesa. En pleno matrimonio se mataron la pareja. Que mucha gente no reconoce que ni siquiera la vida le pertenece. Así que nosotros tenemos que tener esa sensatez y decir, Dios, tú eres todopoderoso. Ayúdame, Señor, en esto que no lo puedo asimilar, esto que me pasó, esto que me sucedió, quedé en esa cárcel de dolor, ahora todo el mundo me debe, porque hay gente que es así, todo el mundo me debe, tengo rabia con todo el mundo, ando amargado por si sí, por si no, si llueve, ando amargada, si sale sol también ando amargada, si tengo agua, estoy amargada, si no tengo también estoy amargada. Nunca estoy contenta con nada. Tengo que mirar esa cárcel. Hay algo, hay una prisión. Y no importa cuánto vaya a la iglesia. Vuelvo y repito. Y cuántos versículos me sepa, y cuánto yo adore, y cuánto yo levante las manos, y cuánto predique, porque hay mucho, hasta pastor amargado. Mire, mis amados hermanos, yo les digo que yo quedo maravillada de ver gente amargada predicando, trayendo mensajes en amargura de corazón, que se les ve, yo digo, las personas no ven más allá, la soberbia que manejan. O sea, algunas yo les mandé no sé si, a algunas pocas le mandé a un pastor
cómo regañaba la alabanza, cómo se volteaba y le decían, cállese, ustedes no están adorando delante de toda la iglesia. Con esa soberbia, con ese, le llaman apóstol, pero yo les digo una cosa, una soberbia, y se le ve una amargura a este hombre, una amargura, un dolor, una situación allá interna que tiene, una frustración, porque muchos frustrados, muchos haciendo lo que no deben de hacer, porque el altar es santo. El altar es santo, la iglesia no le pertenece a ningún pastor, a ningún apóstol, a ningún profeta. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y la iglesia se debe de honrar, se debe respetar, se debe valorar, se debe de amar y todo lo que Dios le dé a uno de vida, entregarla en servicio. Amén. Eso es. Pero ¿cuántos están aún sirviendo a Dios en esta cárcel donde David estaba aquí hablando? Mientras guardó silencio, sus huesos como se consumieron. Y era mi gemir todo el día. Todo el día. Mire, hay gente que hasta la comida se les daña al mismo momento de hacerla. Es verdad. Al mismo momento y no se lo soportan nadie. Los nieticos, no me deje con mi abuelita porque me va a mechonear, me va a pegar, me va a dar yo, sálveme quien pueda. Hay personas que no se aguantan ni sí mismos. Dice, todo el día, y mi fuerza se debilitó. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Tú sientes el gozo de Dios en tu vida, mira, no importa, así tú estés comiéndote el alimento, sea el mejor o sea un arrocito con huevito, pero tú sientes ese gozo de Dios y tú sientes la felicidad. ¿Y qué sientes tú? Fuerzas. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Pero cuando perdemos el gozo de la salvación de Dios, cuando perdemos el gozo, cuando algo no sale como nosotros nos parece, cuando algo se descontrola, ahí, cuando no tenemos el control de la situación, ahí es donde nosotros vemos cuán espirituales somos en realidad. Sí. Porque podemos aparentarle a todo el mundo una espiritualidad que no tenemos. Pero Dios sí va a ver el momento de la prueba, el momento. Muéstrame qué tú tienes. De qué tú estás hecho, cómo tú amas, cómo tú perdonas, cómo tú soportas, cómo tú pasas por encima. Y Dios permite que tú escuches, que tú te des cuenta quién te lleva con la doble, quién habla, quién dice, quién no. O sea, Dios te va a permitir a ti todo escuchar para ver tu corazón, cómo tú reaccionas. Como tú amas, como tú dices, bueno, vamos, la segunda oportunidad, la tercera, vamos, camina y anda, ya después se lo entrega uno al Señor y el Señor es el que viene y le mete su huetazo. Pero es quien, Dios, no uno, en venganza. Entonces, hasta que confesó, aquí David confesó, y ese es el punto que Dios quiere. Señor, no puedo perdonar, no sé perdonar, o tengo un dolor acá, me duele todavía, como si tuviera una uña encarnada, que a veces por allá me pongo el tenisito apretado o la media gruesa y, ay, me talló la uña. Mientras andas en chanclas, bien, pero cuando te pongas el tenisito ahí no te lo soportas. Entonces el Señor quiere que nos digamos, sí la tengo, la necesito tu ayuda, mete tu mano allí, lo reconozco, me cuesta perdonar, me cuesta soltar la ofensa, no me es fácil. Hay gente que sí de repente les es fácil, pero hay personas que no les es fácil. Sí. Cuando no les es fácil perdonar, revisemos ese orgullo, digamos, Señor, quebranta este orgullo en mí que no me deja perdonar, que no me deja soltar esa ofensa y saber que alguien, Señor, también puede fallar, que yo también puedo fallar, sí. Que así como te defraudaron a ti, tú también alguna vez has defraudado a alguien. Sí. Alguna vez has defraudado a alguien. Y pedirle al Señor, y dice, voy a confesar mis transgresiones y tú perdonarás mi maldad, mi pecado. ¿Qué es lo más importante?
que cuando nosotros damos ese paso de perdón, nada nos es retenido en el cielo. Mira, hay tantas cosas porque el Señor dice, así como yo los he perdonado a ustedes, perdonen. Sí. Porque hay muchas bendiciones retenidas, mis amados hermanos. Hay gente que tiene bendiciones esperando. Ahí están retenidas. Has orado bastante, pero no has visto respuesta. Es porque no has perdonado. Las respuestas están dadas, pero tienes que perdonar para que te sean manifestadas en lo natural. Y Dios le está hablando a alguien. Siento de Dios que hay bendiciones retenidas, que Dios quiere entregarte a ti. Mira, hay bendiciones del Señor. Dios quiere darte lo que tú has pedido, lo que tú has orado hasta con lágrimas, has quebrado tu corazón, has entrado en la presencia de Dios, pero hay cosas que aún, pequeñas cosas, pídeme y yo te voy a mostrar, dice el Señor. Pídeme porque aún tú piensas que has perdonado, pero no has perdonado. Aún está ese dolor allí profundo. Pídeme porque te voy a mostrar ¿qué tú vas a perdonar? Entrégame eso, entrégame esa situación. Yo sé que te dolió, sé que te hirieron, sé que sucedió, pero es el tiempo de que eso quede atrás. Que no sea tu habitación ni sea tu morada, sino que tú salgas de esa habitación de dolor, que salgas de esa habitación de tristeza, te dice el Señor. Por eso hay agobio en tu corazón, hay tristeza en tu corazón. Y aún recuerdas con dolor. Ya no quiero que recuerdes con dolor. Y voy a poner mi mano en tu corazón y esa herida va a cerrar. Y vas a ser autoridad para ministrar a aquellos que necesitan perdón. Aquellos que necesitan salir de cárcel, yo te hago autoridad en el perdón. Autoridad, dice el Señor, en el perdón. Padre, gracias porque tú estás en medio nuestro. Hoy damos gracias, Señor Dios mío, porque toda brecha abierta se cierra por el poder del Señor Jesucristo. Toda brecha antigua se cierra por tu poder, Señor. Hay un poder, Señor Dios mío, en el perdón, Señor. Como tú le hiciste, Señor, en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos otorgaste la salvación a todos, Señor, a todos aquellos, Señor Dios mío, que nacimos de ti, Señor. A los que, Padre Santo, vinimos a ti, Señor, por Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu amor, por la reconciliación. Yo te pido, Señor, que todo vestigio de orgullo nuestro, Señor, toda carencia en nuestros corazones de dolor, de tristeza, Señor, de orgullo, Señor, que aún nos paremos en posiciones, Señor, intransigentes, en posiciones duras, Señor, que quebrantes esa dureza en nuestros corazones, quebranta toda intransigencia, quebranta toda soberbia de mi corazón. Pídeselo allá al Señor, pídeselo en este momento. Dile, Señor, quebranta de mi vida. No soy el juez de mi hermano, de mi hermana, no soy el juez de nadie. Señor Dios mío, tú eres el juez, tú eres el único juez, Señor, justo. Tú eres el único juez, Señor. Por eso, Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Hoy, Señor, entregamos toda falta, toda carencia. Y también, Señor, que nos perdones a cada uno, Señor, si hemos agraviado a alguien, Señor, si hemos herido, Señor, a nuestros hijos, a nuestros esposos, Señor, a nuestras familiares, Señor. Oh, Señor Dios mío, a las esposas, a los varones, Señor, a los padres, Dios mío, a los hijos, Señor. ¿Cuántas veces los llevamos a exasperarse? ¿Cuántas veces, Señor, con preferencia, Señor, herimos los corazones? Señor, por eso venimos a ti, para buscar el perdón, Señor, para que tú sacies de bien nuestra alma y libertes nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos.